Este ciclo tiene como nombre La Unión Europea te protege. Estamos encantados de daros un espacio para que habléis hoy de retos y respuestas educativas para una Europa digitalmente informada. Los ponentes creo que lo van a hacer un poco así como la limón. Son Lorena Casal y Roberto Baelo. A Roberto ya lo conocéis porque sois alumnos suyos, pero creo que tiene muchas cosas en común con Lorena. Los dos pertenecen a los departamentos, a las áreas de didáctica en las facultades de educación. Lorena en la Universidad de Santiago de Compostela, Roberto aquí. Y los dos trabajan en tecnologías educativas y los dos forman parte de proyectos nacionales e internacionales que trabajan con las TIC en contextos educativos. Yo creo que la charla de hoy va a ser muy interesante porque nos van a hablar de cómo enfrentarnos desde la educación al uso, al mal uso, al buen uso de las redes sociales, de los medios, el uso de los medios digitales, que como ya sabéis son tan manipulables y están tan manipulados y como todos siempre os comentamos que la única forma de llegar con buen pie es mediante el conocimiento. Entonces hoy vamos a mejorar un poquitín nuestro conocimiento de cómo utilizar las redes sociales de forma adecuada. Lo he dicho, Lorena y Roberto os van a hablar de cómo utilizar los medios digitales de forma adecuada en los contextos educativos. O algo así. Sí. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y gracias también por la organización, Roberto. A vosotros. Bueno, pues empiezo yo y así le doy tiempo a Lorena para que vaya poniendo la presentación y demás. En primer lugar, bueno, pues agradecer en este caso, como no puede ser de otra manera, a la facultad que nos haya cedido el espacio. Como muy bien señalaba la vicedecana, esta es la última conferencia que hemos desarrollado durante todo este mes. Hemos tratado temas vinculados pues, con cuestiones que ya estáis vosotros trabajando en las asignaturas de tecnologías, como son la información, la desinformación, cómo reaccionamos entre la infotoxicación y luego también cuestiones de competencia digital, ¿vale? Entonces todo esto lo hemos enfocado desde diferentes perspectivas. Unas perspectivas iban más enfocadas al ámbito legislativo, a cuestiones de cómo está regulada toda esta información, otras a resultados que pueden producir toda esta situación, es decir, de qué manera puede afectar que se utilicen determinados recursos para alterar pues, la percepción nuestra en unas votaciones, por ejemplo, que fue una de las temáticas, y otras también, otra conferencia ha sido enfocada digamos, a las oportunidades que te puede dar la Unión Europea, es decir, programas que hay que financian a estudiantes cuando terminan el grado para hacer un máster o para hacer un doctorado, ¿de acuerdo? Entonces hemos ido abordando un poco cada una de estas temáticas. La última está más enfocada a un reto más cercano a lo que es el contenido educativo y por eso también el intentar traerla a la Facultad de Educación. Y bueno, pues no puedo hacer también otra cosa que agradecerle a Lorena que haya accedido a participar pues, como ponente principal de esta conferencia, en el sentido de que es una persona que está trabajando de manera activa en todo lo que está vinculado con la alfabetización mediática. Tiene un proyecto muy interesante que quizás es el que vamos a abordar más en el desarrollo de esta charla, sobre cómo es la manipulación y cómo afecta todo esto a los jóvenes principalmente. Y creo que puede ser muy interesante para vosotros si estáis interesados en ello. Es decir, cuando no estamos interesados no nos va a parecer nada interesante, pero cuando estamos interesados sí. Y yo creo que aquí vais a tener una oportunidad muy buena para acercaros a esta temática desde un punto de vista igual no tan serio o tan formal como el que puede ser en una clase, y muy cercano para que podáis plantear cuestiones que os puedan venir a la mente en el desarrollo de la charla. La idea que tenemos es intentar pues jugar un poco con una dinámica de diálogo. Realmente yo sé que muchos habéis venido aquí porque me queréis escuchar a mí, no va a ser así, vais a escuchar casi todo el rato a Lorena. Yo voy a trabajar haciendo preguntas y cosas de este estilo y Lorena va a intentar pues dar las respuestas a esas preguntas que lanzamos y que a veces pues estamos intentando teorizar sobre qué podemos o no podemos hacer. Entonces, bueno, le voy a dar la primera
parte de la palabra a Lorena, agradeciéndole nuevamente su participación y bueno, y haciéndole casi la primera pregunta, que sé que me la vas a responder en la segunda frase, porque sé que nos vas a agradecer y todas estas cosas que están muy bien, pero bueno, que va un poco enfocada ahí en cómo crees tú que funciona esto de la manipulación informativa en una generación como la que tenemos ahora, pues por ejemplo vosotros, gran parte de vosotros, gente que habéis nacido a principios de los años del año 2000, cómo está, digamos, funcionando o cómo está siendo el desarrollo o el impacto que está teniendo en vosotros, pues esa cantidad de información que llega por diferentes vías y que no toda tiene pues una credibilidad acreditada. Entonces, bueno, te dejo a ti ya para que puedas comenzar con ello. Muchísimas gracias. Es para mí un honor, ¿no? Lo primero es los agradecimientos, evidentemente. Vengo de la Universidad de Santiago de Compostela, de la facultad hermana, de la Facultad de Ciencias de la Educación, y yo allí tengo el privilegio de también pues, formar a futuros docentes, como vosotras mayoritariamente, ¿no? Quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad de León y especialmente a los profesores Roberto Baelo y Tamara Álvarez, de la Facultad de Derecho, por la invitación a participar hoy aquí en esta jornada tan interesante y necesaria. ¿Necesaria por qué? Bueno, pues porque la sociedad digital, y lo sabéis vosotras mejor que nadie, trae consigo nuevos retos. Y uno de esos retos es la participación activa de la ciudadanía en esta sociedad. Y esto que suena como... que le he dado, perdón, al micro, esto es que me muevo mucho, esto que suena como un poco abstracto, ¿qué es eso de la participación activa de la ciudadanía? Pues las personas que trabajamos en el campo de la educación tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Y vosotros que vais a ser futuros docentes, tenéis mucho trabajo por delante porque vais a ser los que vais a formar a esas personas que tienen que participar de forma activa en esa sociedad. Claro, esa participación activa implica el logro de ciertas competencias y una de esas competencias es la que tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional. Y el logro de esa competencia es necesaria en la sociedad actual para avanzar hacia un mayor fortalecimiento democrático. Bueno, es para mí un honor, lo digo ya por segunda vez, estar hoy aquí compartiendo además con vosotras los resultados de una investigación que hemos realizado desde el Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago, donde fundamentalmente trabajan personas que trabajan en el campo jurídico, del derecho, y desde el Instituto de Ciencias de la Educación, donde aportamos la visión educativa a este desafío. Y como decía el profesor Roberto Baelo cuando me presentaba, hemos trabajado en el marco de un proyecto que se llama La manipulación informativa como problema de seguridad y calidad democrática. Y hoy es lo que vamos a abordar aquí. Este trabajo previo, esta investigación previa, nos ha permitido enunciar alguna certeza. Tenemos muchas dudas. Las personas que investigamos en el campo de la educación o en cualquier otro campo siempre tenemos muchas dudas y pocas certezas, pero cuando logramos una certeza nos apoyamos fuertemente en esa certeza para conseguir que el conocimiento avance. La primera certeza, que la vamos a enunciar ahora, es que en la sociedad actual, en la sociedad digital, la alfabetización mediática e informacional es esencial, y repito, es esencial para comprender, para interpretar y para utilizar los medios de manera crítica. ¿Y por qué queremos comprender, interpretar y utilizar los medios de manera crítica? Pues para poder participar de forma responsable en la sociedad y avanzar, como decíamos al inicio, en el fortalecimiento democrático. Bueno, nos situamos en la sociedad digital, decíamos al inicio, caracterizada por el uso intensivo de las tecnologías digitales, por el acceso inmediato a una ingente cantidad de información y por la capacidad que tenemos cualquiera de nosotros, ¿verdad?, para crear y para compartir información a través de diferentes herramientas. Y esto lo hacemos a un ritmo vertiginoso. Tenemos nuestro móvil en la mano, seguramente todas vosotras tenéis ahí vuestro teléfono móvil y seguramente en un rato estaréis despistadas mirando el móvil, compartiendo alguna información y viendo alguna red social, información de actualidad. Bueno, esta sociedad digital en la que estamos
ha facilitado el auge, yo creo que, de uno de los mitos más relevantes en las últimas décadas y uno de los mitos que creo que más daño nos ha hecho a todos nosotros. Uno de los mitos que se ha trabajado de una forma fuerte tanto en la literatura científica como en la pseudocientífica sobre o que alude al dominio de las tecnologías por las diferentes generaciones. Es el mito de los nativos digitales. Seguramente no es la primera vez que utilizáis el concepto, que oís el concepto de nativos digitales. Bueno, se habla o se ha hablado en su día de nativos digitales y de inmigrantes digitales. De acuerdo con este planteamiento, los nacidos en contextos tecnológicamente enriquecidos, como es el nuestro, son considerados nativos digitales. Y estos, es decir, nosotros, vosotras, solamente por esa variable, haber nacido en un contexto enriquecido, digitalmente hablando, poseemos competencias para manejar e interactuar con tecnologías digitales. La investigación, sin embargo, ha demostrado que los llamados nativos digitales saben usar las tecnologías. Sí, sabéis usarlas perfectamente, pero sabemos usarlas de una forma instrumental. Abrir, cerrar, subir una foto, bajar una foto, pero carecen estos nativos digitales de otras competencias para el uso seguro de estas herramientas, lo que los hace vulnerables y los deja expuestos a riesgos, entre otros el de la desinformación y el de la manipulación informativa. Bueno, antes de continuar, me gustaría haceros algunas preguntas y hacer esto un poco interactivo. Le había comentado yo al profesor Roberto Baelo. Tenemos aquí un Mentimeter, que ya sabéis lo que es, ¿verdad? Una herramienta que nos permite recoger información o la opinión, pues en este caso de la sala. Entonces vais a necesitar vuestro teléfono móvil, porque os vamos a lanzar unas preguntas a las que vais a tener que responder. Esta herramienta es anónima, no recoge datos personales, por lo tanto nadie va a saber lo que estáis contestando. ¿Sabéis lo que es Mentimeter? ¿La habéis utilizado en el aula? Sí, ¿verdad? Bueno, pues voy a salir de aquí un segundo y voy a ir aquí a la herramienta. Id cogiendo vuestro teléfono móvil. Bueno, os voy a hacer unas preguntas relacionadas con la manipulación informativa y con las fake news. Estas preguntas ya las hemos trabajado en una investigación previa y yo luego os voy a dar los resultados de esa investigación, pero nos interesa mucho también conocer vuestra opinión con relación a estos temas. Entonces, vamos a coger nuestro teléfono móvil y podemos acceder de dos formas, ya lo sabéis, ¿no? O escaneando ese código QR o yendo a Google, escribiendo menti.com, si estáis lejos y no sois capaces de recoger el código QR, vais a Google, escribís menti.com y ahí os pide un código en una cajita cuando vamos a menti.com y el código que tenéis que escribir es ese que estáis viendo ahí, 38861814. ¿Sois capaces de acceder? Por ahí atrás, los de la última fila, ¿sois capaces? Tamara, Vir, ¿podéis? Sí. ¿Sí? Son los últimos. Entonces, sí. Vale, ¿estáis dentro? Bueno, pues vamos a empezar. Son 4 o 5 preguntas que os vamos a lanzar y os vamos a pedir vuestra opinión. ¿Vale? ¿Alguien falta por acceder? ¿No? Pues venga, vamos a la primera cuestión. ¿Qué medio? Bueno, alguien ya ha contestado por ahí. ¿Qué medio utilizas para informarte? Podéis subir las cajitas de texto y ordenarlas. Tenemos todos esos medios, redes sociales, televisión, periódicos digitales, prensa escrita y otros, y vamos a ver qué medios fundamentalmente utilizáis para informaros. ¿Dónde leéis noticias? Bueno, han respondido ya 33 personas, muy bien, 37 va subiendo. Vale, muy interesante el resultado. Yo me lo voy a dejar grabado aquí en mi cabeza y el profesor Roberto Baelo también me va a ayudar, porque sobre esto vamos a volver.
Vale, yo creo que ya estamos. Vamos a pasar a la siguiente cuestión. Bueno, vemos que fundamentalmente a través de redes sociales os informáis, ¿vale? Televisión y periódicos digitales. Prensa escrita hacia el final. Vale, avanzamos. ¿Qué redes sociales utilizas para informarte? TikTok, Instagram, X, Twitter, WhatsApp, Facebook, Snapchat, otra o LinkedIn. A ver qué sale por aquí. Bueno, ahí tenemos reñido a TikTok con Instagram, ¿verdad? Muy interesante también la respuesta. Vale. Bueno, no se mueven las primeras posiciones del ranking. Tenemos Instagram, TikTok y X. Vale. Vamos a avanzar hacia la siguiente cuestión. ¿Eres consciente de que consumes noticias falsas? Vamos a ver si somos conscientes de que consumimos noticias falsas. Bueno, parece que sí, que sois conscientes de que alguna noticia falsa consumimos a través fundamentalmente de las redes, a través de las que nos informamos, que eran TikTok, Instagram y X. Vale. Muy consciente o bastante consciente. Vale, otra cuestión. ¿Qué nivel de competencia crees que posees para contrastar noticias falsas? A ver, ¿os consideráis competentes para poder contrastar una noticia falsa? Es decir, la identificamos y luego sabemos contrastar, refutar. Este resultado es súper interesante y vamos a hablar de él porque realmente lo enlazamos después con los resultados de esa investigación que ya hemos hecho hace 1 año y medio, porque el resultado es súper parecido y esto es muy significativo a nivel de investigación educativa. Es decir, fijaos que las posiciones más elegidas son las de poca competencia y bastante competencia. Esto es interesante, ¿no? La reflexión sobre cómo yo me siento competente. Avanzo hacia otra cuestión. ¿Qué nivel de competencia crees que posee la población general para contrastar noticias falsas? También me esperaba este resultado, tengo que decíroslo, porque es muy similar al que hemos recogido en nuestra investigación, que también le preguntábamos a jóvenes como vosotras. La población general, vosotras consideráis que en general la población tiene poca competencia. Vosotros tenéis más competencia. ¿Vale? Es lo que consideráis. Vale, y avanzamos. Y ahora 2 preguntas de conocimiento. ¿Sabéis lo que significa el concepto posverdad? El resultado es similar a mi investigación. Bueno, a la investigación que hemos hecho desde el CSIC, está aquí la profesora Tamara Álvarez, de Derecho, que también participó en esta investigación. Vale, ahora vamos a otra de conocimiento. E infoxicación, ¿sabemos lo que es? También interesante el resultado, esperado, Vale. Bueno, habéis respondido ya, el profesor Roberto Baelo ha tomado nota también. Bien, ahora si os parece, vosotros, estas son vuestras respuestas, hemos tomado nota. Os vamos a mostrar y vamos a comentar con vosotras los resultados de la investigación que hemos realizado a 846 jóvenes, creo que fue, donde era más amplia, teníamos muchas más preguntas, pero estas preguntas estaban incluidas en esa investigación. Entonces vamos a ver, vuelvo a la presentación, a ver aquí, vale. Ya os digo, en el marco de esta investigación y de ese proyecto de investigación nacional desde el CSIC, que es el Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago, lanzamos una investigación sobre manipulación informativa y fake news. Lo que queríamos saber era la percepción y el conocimiento de los jóvenes con relación a estos 2 elementos. Bien, en primer lugar, queremos destacar los datos relacionados con los lugares en los que se informan los jóvenes. En la pantalla
podéis ver que los jóvenes se informan fundamentalmente a través de redes sociales, como vosotras. Y esto no es un resultado novedoso. Antes de entrar hoy aquí en la charla tuve la oportunidad de compartir media hora de diálogo con el profesor Roberto Baelo y hablábamos precisamente del número de horas que los jóvenes están enganchados o interaccionando con las redes sociales. El 80% de los jóvenes están más de 3 horas al día en redes sociales y más de 3 horas. Es decir, 3 horas es poco, con lo cual no es una sorpresa que el medio que utilizan para informarse sea precisamente las redes sociales. Luego vamos a ver también las implicaciones de esto, ¿vale? La información, en esta gráfica podéis verla, la consumen los jóvenes fundamentalmente. En nuestra investigación había un dato diferente, a través de WhatsApp, Instagram, en primer lugar, pero también Twitter y TikTok. Esos son los lugares donde los jóvenes se informan. El riesgo de esto, es decir, informarme a través de redes sociales y que las redes sociales donde más me informo sean Instagram y TikTok, con todo el tema de inteligencia artificial y demás de las redes. Bueno, el riesgo de todo esto, la falta de rigor, de método y de ética, que sí se considera que poseen los medios de comunicación tradicionales, como son los periódicos o los informativos de televisión. Un periódico, antes de sacar una noticia, tiene un método para publicar esa noticia, y los informativos de televisión igual. En las redes sociales no ocurre esto. De hecho, en las redes cualquier influencer puede lanzar mensajes sin verificar o sesgados, que rápidamente se difunden moldeando la percepción pública sobre una determinada situación y sin los filtros de calidad que se supone que tienen los medios de comunicación. Seguramente en vuestras redes seguís a muchos influencers que lanzan mensajes. Esos mensajes, como decíamos, no tienen un método contrastado y verificado. Entonces, nosotros consumimos ese tipo de información a través de las redes. Bien, pero continuamos y centramos ahora nuestra atención en la competencia percibida por los jóvenes para contrastar noticias falsas. Ahí, en ese gráfico, podéis observar, igual que vosotros os percibís, que los jóvenes se consideran bastante competentes para diferenciar una noticia falsa de una que es veraz. Sin embargo, y aquí coinciden los resultados, cuando les preguntamos a los jóvenes si perciben que consumen noticias falsas, el resultado es llamativo. Como podéis observar en el gráfico, la opción poca competencia de consumo y la opción bastante competencia están muy igualadas, cuando en realidad parecen opciones totalmente diferentes. En vuestro caso fue igual, es decir, poca competencia y bastante competencia estaban muy igualadas. Claro, este resultado que nos hizo reflexionar y pensar mucho al equipo de investigación nos llevó a lanzar una hipótesis que necesita ser contrastada, ojo, pero es una primera hipótesis. Y esa hipótesis que nosotros lanzamos es que los jóvenes no tienen bien definidos los límites de lo que es o no es una noticia falsa, porque no saben realmente diferenciar si es o no es falsa. Entonces, los límites no están claros. Esto es una hipótesis, como decíamos, que tiene que ser contrastada en futuras investigaciones. Cuando preguntábamos a los jóvenes si consideraban o cómo consideraban que era la competencia de la población general, pues el resultado era parecido al vuestro. Fijaos que consideraban, en nuestro caso, que la población general tenía poca competencia para contrastar noticias falsas. Claro, este resultado nos invita a lanzar otra hipótesis, que es que los jóvenes se perciben más competentes que el resto de la población, que están mejor preparados para la desinformación,
Claro, esta respuesta lo que nos hace pensar es que quizá perciban eso los jóvenes, que ellos están mejor preparados que el resto de la población porque manejan el medio, porque manejan instrumentalmente la herramienta. Pero, como decíamos antes, la alfabetización mediática está vinculada también a saber leer o interpretar este mensaje, los mensajes que se transmiten. Claro, la investigación, ¿qué es lo que demuestra? Que los jóvenes desconocen conceptos clave vinculados a la desinformación, como puede ser el caso del concepto de posverdad. En nuestra investigación, solamente un 19,8% de los jóvenes tenían claro lo que significa posverdad. En este caso, ha salido un resultado parecido. Con relación al siguiente concepto, la infoxicación, exactamente lo mismo. Es decir, es un concepto que no tenemos muy claro lo que significa. ¿Qué evidencian los datos? Bueno, pues los datos evidencian cierta vulnerabilidad de los jóvenes ante la desinformación y la manipulación informativa. Fundamentalmente, esta vulnerabilidad se produce, creemos nosotros, por dos motivos. El primero de ellos, se informan principalmente a través de redes sociales. Decíamos, no hay método, no hay calidad periodística, no hay rigor y la influencia es de los influencers. Algunas consecuencias del consumo de información a través de redes sociales, impulsada, y aquí hago un paréntesis importante, impulsada por herramientas de inteligencia artificial como el Learning Machine y los algoritmos, que seguro que todo eso os suena. Algunas consecuencias del consumo, por lo tanto, a través de redes sociales con estas herramientas de IA por detrás, son la manipulación, la polarización, el auge de las cajas de resonancia y el impacto de los referentes mediáticos, de los influencers, que son los nuevos líderes de opinión. Insistimos aquí que en la mayoría de los casos la opinión que los jóvenes, que los adolescentes reciben de sus influencers no pasan por el filtro de los medios de comunicación, del método que se aplica en los medios de comunicación más tradicionales, los cuales tienen ciertos, o se les presupone, ¿verdad?, ciertos estándares de calidad que garantizan de algún modo la veracidad de la información que a través de esos medios se transmite. Pero además, los jóvenes se consideran competentes, pero en realidad, y lo veíamos en los resultados, carecen de un conocimiento básico con relación a este fenómeno. No dominan el significado de conceptos básicos relacionados con la desinformación o con la manipulación informativa, lo cual los hace muy vulnerables. ¿Por qué somos vulnerables? Porque creemos que sabemos, porque dominamos instrumentalmente el medio, pero en realidad nos falta formación a todos para descifrar los mensajes que se transmiten a través de estos medios. A la luz de estos resultados de investigación, se considera que la alfabetización mediática y el pensamiento crítico son imprescindibles en nuestra sociedad. Pero antes de continuar, creemos que es necesario aclarar una cosa. La alfabetización mediática se centra en el uso de competencias para el uso seguro, crítico y responsable, de tecnologías digitales y de fuentes de información y de los mensajes que a través de esas tecnologías digitales y de esas fuentes de información se transmiten. Centrándonos en los mensajes, en el contenido que se transmite a través de esas herramientas y de esas fuentes de información, se pone de manifiesto la necesidad de trabajar de forma sistemática el pensamiento crítico para lograr que los jóvenes sean capaces de cuestionar la veracidad y la calidad de la información. Solo desde esa perspectiva, es decir, desde el dominio de esa capacidad de pensamiento crítico, nuestros jóvenes, vuestros futuros estudiantes, vuestros alumnos de educación primaria, pues podrán posicionarse ante la abrumadora cantidad de información distribuida a través de los diferentes medios
Y solo con esa alfabetización mediática, informacional y ese pensamiento crítico podrán diferenciar lo que es verdad de lo que no es verdad y posicionarse ante ello. Vale. ¿Te doy un descanso o terminas? Vamos a empezar ahora con Unión Europea. Pues te decía, si quieres... Venga. Vale. Bueno, pues hasta ahora, como veis, Lorena ha puesto muy de manifiesto cuestiones que ya habíamos abordado en diferentes momentos. Es decir, realmente a mí me ha venido muy bien la reflexión sobre lo que hablaba de esto de los nativos digitales. Yo no sé si vosotros lo habéis escuchado, nosotros que ya teóricamente somos migrantes digitales ya lo habíamos escuchado desde hace mucho, y ese es uno de esos mitos que son estereotipos que han dañado muchísimo a todas las generaciones. De repente parece que yo, como ya voy mayor, ¿verdad? Tengo muchas anécdotas y las voy contando en clase, ¿no? Esto es como cuando tú decías que eras de España, entonces sabías bailar flamenco y torear toros, ¿no? Entonces ya vayas donde vayas, como eres español, sabes bailar flamenco y torear. Eso no es cierto. Nosotros, pues igual, toros no hemos visto en nuestra vida, y flamencos cuando bajamos al sur y vamos a un espectáculo como cualquier otro turista. Pero eso es lo que la gente pensaba de nosotros cuando viajabas al exterior. Pues eso es lo que nosotros, o un grupo de la sociedad, pensó de vosotros, que por haber nacido en un entorno en el que hay recursos tecnológicos, ya rápidamente lo domináis. O sea, yo también me acuerdo de una anécdota estando en un país que me dice, bueno, tú eres español, jugarás muy bien al fútbol. ¿Por qué? Igual no he tocado una pelota nunca. Pues sí, pues he tocado pelotas o he jugado... Sí, Rodrigo, muchas. Se está riendo. Le saca punta a cada uno de mis comentarios. No, pero has jugado, has hecho determinadas cuestiones, pero no eres por eso, por ser español, no tienes que saber jugar bien al fútbol, no tienes por qué saber torear o por qué saber bailar flamenco. Por haber nacido en una época digital no tenéis por qué ser expertos en el entorno digital. Sin embargo, sí que eso se ha metido en vuestra conciencia y os creéis, o os hemos hecho creer que sois expertos y domináis ese entorno solamente porque lo consumís, solamente porque estáis mucho tiempo dentro de ese entorno. Y eso hace que estéis no dominando el entorno, sino más expuestos a los peligros que tiene el entorno. Entonces, a mí me parece muy interesante ver cómo las preguntas que se han hecho en esa investigación, en ese, digamos, recuento global de cuál es la percepción y las ideas que tienen los jóvenes, coinciden muy mucho con las que tenéis vosotros. Y eso no puede ser más que sois de la misma generación y que tenéis creencias muy parecidas. Sin embargo, hay que dar un paso más, como decía Lorena, y tenéis que empezar a ser no solo conscientes de que no sabéis, sino pues agentes activos para cambiar esa conciencia por una acción. Y ahí es donde entra, pues como hablaba Lorena, ese pensamiento crítico, esa capacidad de reflexionar, de ver de qué manera puedo mejorar para que esto pues contribuya a no solo a nivel personal, sino a nivel social, a una mejora de la sociedad, porque estáis muchos de vosotras y de vosotros formándoos para intervenir socialmente, es decir, para ser profesores, para formar a las nuevas generaciones de ciudadanos. Y ahí eso es muy interesante, y enlazo este tema de la ciudadanía con el siguiente tema. Nos envolvemos en un contexto que muchas veces pensamos que, en nuestro caso, vivimos en León y hay poquito más allá de León. Ya luego nos damos cuenta de que hay mucho más allá de León, pero normalmente no acabamos de ser conscientes de la influencia que tienen las organizaciones supranacionales, en este caso, pues como puede ser la Comisión Europea, el estar formando parte de la Unión Europea, cómo llega a afectar a lo que nosotros hacemos o vamos a hacer mañana en nuestro futuro profesional. Y ahí era la siguiente pregunta un poco que le íbamos a lanzar a Lorena. O sea, ¿qué iniciativas, qué elementos, qué cuestiones considera ella que están diseñando y promoviendo a nivel europeo que dentro de muy poco o ya mismo van a llegar a impactar en lo que hacemos nosotros en nuestras aulas, en nuestro entorno más cercano? Sí, bueno, pues es una suerte estar en la Unión Europea por diferentes motivos, ¿no? Sobre todo, bueno, uno cuando viaja mucho por ahí y vas a otros contextos, más allá del Atlántico, por ejemplo, pues ves cómo la Unión Europea tiene muy claras las cosas en muchos elementos, y la alfabetización mediática y el pensamiento crítico es una prioridad, como estáis viendo ahí, emergente y creciente
en las políticas y evaluaciones educativas de la Unión Europea y de diferentes países miembros, ¿no? La lucha contra la desinformación, y la Unión Europea apuesta fuertemente por ello, es un esfuerzo conjunto en el que participan muchas instituciones. La Unión Europea, como decíamos, lo está poniendo de manifiesto. ¿Y por qué? Pues porque la Unión Europea está muy preocupada por la desinformación y por la manipulación informativa, porque representa una seria amenaza para la democracia, para la estabilidad social y para la seguridad de sus Estados miembros. La desinformación, indica la Unión Europea, puede erosionar la confianza pública, tener impacto en la democracia. ¿Por qué? Porque la desinformación manipula la opinión pública. Es muy fácil trasladar mensajes falsos, sobre todo a través de redes sociales, para manipular, por ejemplo, una intención de voto. No me voy a meter en ese campo de las votaciones, aquí tenemos a personas muy expertas en eso, pero es muy fácil hacerlo. Y la Unión Europea es consciente y está muy ocupada y preocupada en este elemento. También se puede aumentar la polarización y las tensiones sociales, pues vemos ejemplos de agitación en diferentes sectores de la sociedad intensificados por los mensajes falsos que muchas veces se distribuyen a través de las redes sociales y hacen que emerja, por un lado, el extremismo. Sabemos que Europa está muy preocupada por el auge de la extrema derecha y por el debilitamiento de la cohesión social. Es un hecho también la influencia extranjera en la Unión Europea. Hemos visto cómo en casos de votaciones recientes han tenido cierto impacto terceros países en ese proceso de elección o de votación de elemento electoral. Y ya por último, el impacto económico y en la salud pública. Todos recordáis la pandemia de la COVID-19, ¿verdad? Es decir, la cantidad de mensajes falsos que pusieron en riesgo la salud mundial, pero específicamente de los europeos. Es decir, todos los elementos vinculados a la desinformación y a la manipulación tienen un impacto directo en la vida de las personas, con lo cual es un elemento que es necesario abordar y trabajar. Y nosotros desde el campo de la educación tenemos mucho que decir. La Unión Europea, como decíamos, marca la hoja de ruta. Esta diapositiva tiene un montón de texto, pero he puesto este texto para abrumaros y para que veáis la cantidad de iniciativas que la Unión Europea lanza relacionadas con la desinformación y con la manipulación. No las voy a comentar, todas ellas, pero simplemente deciros que ya en el año 2008, ya hace tiempo, la Unión Europea ya estaba preocupada por este asunto y ya en el año 2008 consideraba que la educación mediática tenía que formar parte del currículum escolar, de educación primaria, pero también de secundaria. A partir de ese año 2008, bueno, veis ahí un montón de iniciativas. En el año 2018 varias, en el año 20 esa iniciativa del Plan de Acción para la Democracia, que se repite en el año 23, en el año 22... Y luego tenemos los marcos de competencia que hablábamos antes, que también abordan este asunto. Es decir, ¿verdad que os suena el marco de competencia digital docente? Y si no os suena, os va a sonar, porque estáis metidos en el sistema, vais a ser futuros docentes. Alguien, la administración, va a medir vuestra competencia digital docente. Y dentro de la competencia digital hay un área específica vinculada a seguridad donde se abordan aspectos de alfabetización informacional, mediática, etc. También la Unión Europea promueve un marco de competencia digital ciudadana para la ciudadanía en general. Y luego me imagino que también os suena, la normativa europea de inteligencia artificial y la normativa europea de servicios digitales. Lo que hace estas iniciativas de la Unión Europea es que es importante este asunto para la Unión Europea. Está apostando por ello y está apostando tanto por ello que en muchos proyectos que hacemos, que realizamos, se introduce como eje transversal aspectos relacionados con la desinformación y la manipulación informativa. Quiero decir que está casi al nivel de la transversalidad de la perspectiva de género cuando trabajamos. Fijaos, la importancia de la perspectiva de género en proyectos y en trabajos,
pues los aspectos relacionados con la desinformación y la manipulación están también tomando ese impulso y convirtiéndose en ejes transversales en muchos de los trabajos que realizamos. Bueno, sin duda, en este contexto que vivimos, existen muchas dudas, lo decía al inicio, ¿no? No existen recetas, en educación no hay recetas, lo que funciona en un contexto puede no funcionar en otro, pero sí algunas certezas, ya hemos enunciado alguna. Bueno, pues una de las certezas a la que nos agarramos con más fuerza es que la alfabetización mediática e informacional, como base para el logro de esa competencia, no surge de manera espontánea. Es decir, yo no nazco en el año 2000 y de forma espontánea me alfabetizo de forma mediática e informacional. De forma espontánea no adquiero competencia mediática. Este elemento, la alfabetización mediática, informacional y el pensamiento crítico, es la consecuencia de acciones educativas planificadas que se deben implementar, entre otros contextos, en el currículum escolar y en el seno de los hogares. Es decir, la escuela tiene una responsabilidad creciente en el abordaje de la competencia mediática del alumnado y vosotros, como futuros docentes, tenéis una responsabilidad muy grande con relación a esto. Es decir, tenemos que formar a nuestro alumnado y tenéis efecto multiplicador. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros los docentes adquirimos competencia, se la trasladamos a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes se la van a trasladar a su familia. Por eso hablamos de la importancia de que esto se integre en el sistema educativo porque el efecto será multiplicador. El reto de la alfabetización mediática e informacional, como decimos, es un desafío que debe ser abordado en el sistema educativo formal, porque es el lugar por el que va a transitar toda la ciudadanía. La educación es obligatoria, toda la ciudadanía va a pasar por el sistema educativo, con lo cual el sistema educativo tiene una relevancia con relación a la adquisición de competencias básicas y clave, y esta competencia es sin lugar a dudas una de ellas. Pero también debemos preocuparnos y ocuparnos de otros ciudadanos, y también desde el campo de la educación. Debemos ocuparnos y preocuparnos de los adultos que votan, que toman decisiones. Ellos también necesitan alfabetización para tomar decisiones informados y no sesgados. Vosotras, mayoritariamente sois de mi campo, del campo de la educación. Sabéis, ¿verdad?, de la necesidad de movilizar el aprendizaje de competencias básicas en el sistema educativo. Y vuelvo a la COVID-19, porque la pandemia puso de manifiesto la relevancia del sistema educativo para abordar elementos desde una perspectiva equitativa. La escuela lo que hace es compensar desigualdades. Habrá estudiantes que en sus hogares tengan la posibilidad de acceder a este tipo de conocimiento, pero otros muchos estudiantes no. Y desde la escuela podemos abordar y que llegue a todos aspectos relacionados con la alfabetización mediática e informacional. Y de esta forma lo que haremos desde la escuela será ir preparando progresivamente a esa ciudadanía crítica que en un futuro va a tener que tomar decisiones. Un segundo, es para darle tiempo a ella y para que vosotros pues también os dé ese tiempo para descansar. Aquí, bueno, como veis, el tema de la desinformación, de cómo influye todas estas cuestiones, no es un tema local, sino que es un tema de preocupación global. En este caso, nuestro primer marco de globalidad está enfocado en lo que es las políticas de la Unión Europea. Ahí, pues, Lorena nos ha hecho un repaso, eso donde decía, no os voy a abrumar con toda la normativa que hay, pero, por ejemplo, a mí sí me gustaría, ya sabes que aquí, bueno, los gallegos sois muy gallegos y os lucís vuestra nación, o sea, vuestra identidad y lo decís. Pues mira, por ejemplo, en la última normativa sobre leyes de inteligencia artificial participó solo un eurodiputado español en la elaboración y gestión de esta normativa, y ese eurodiputado era de León. ¿Cuántos de vosotros lo sabíais? Rodrigo y poco más, ¿no? Sí.
No, pues oye, es un tema que es importante y tener en cuenta, hay mucha gente que está trabajando en esto. Toda esta información a mí me parece muy, o sea, me ha gustado un poco toda esta reflexión de cómo hay que ver que no es algo espontáneo, que no porque en el contexto, esto ya era, yo lo estudié creo que en sociología hace muchísimos años, de que no por crecer en un contexto que tenga más posibilidades, eso te genera que espontáneamente, sin ningún tipo de intervención, acabes desarrollándote más tus potencialidades. Eso quiere decir que puede ser más sencillo que las desarrolles, pero tiene que haber algo, tienes que poner sobre la mesa esa actitud, esa capacidad, esos instrumentos. Ahí me parece, bueno, pues la reflexión que yo a veces pues también me cansa escuchar, ¿no?, de que todo pasa por el sistema educativo, que es cierto, pero que pase todo por el sistema educativo no quiere decir que todo lo que sucede en la sociedad es responsabilidad de los maestros que trabajan en el sistema educativo, que a veces confundimos. Todo pasa por el sistema educativo, sí. ¿Por qué? Pues como muy bien decía Lorena, es ese periodo de tiempo en el que todos y cada uno de los ciudadanos van a pasar de manera homogénea por unos inputs, por unos impactos, por unos aprendizajes que les van a contribuir a formarse a nivel personal y a desarrollar su personalidad también, no solo como individuo, sino socialmente, y eso es fundamental. Entonces ahí vemos como todas las acciones funcionan mejor cuando están insertadas en el entorno educativo, desde acciones de alimentación, es decir, para familias con escasez de recursos, vemos cómo el sistema educativo, cuando es capaz de, o las políticas cuando es capaz de implementar pues que en los centros se dé una comida, eso supone un problema bastante grave cuando en los centros vamos en periodo de vacaciones y esa comida desaparece para esas familias. Son cuestiones que a veces no somos capaces de reflexionar, y no somos capaces de reflexionar los que estamos trabajando dentro del sistema. Es decir, jugamos un papel clave, fundamental, esencial, pero lo tenemos que saber. Y tenemos que saber cuál es nuestra responsabilidad. En este caso, la alfabetización mediática de toda esta generación es esencial y es una corresponsabilidad vuestra, no exclusiva, pero sí tenéis un papel importante en ella. Ahí hablabas de otro factor, por lo menos al inicio, la familia. Lo que hagamos en la escuela siempre decimos que tiene que ir muy de la mano de lo que se hace en las familias, y al revés, lo que se hace en las familias tiene que ir muy de la mano del proyecto educativo en el que están formándose nuestros jóvenes. Si no hay, esas diferencias acaban un poco crispando o dificultando el desarrollo de todas esas competencias o de todos esos aprendizajes y de esa personalidad. Pero ahí yo metería, que lo has metido casi al final cuando hablábamos de la formación de adultos y demás, ese tercer pilar que muchas veces en sociología se hablaba, que era la propia sociedad, es decir, el entorno. Si nosotros somos capaces no solo de influenciar en las políticas educativas, sino que estas políticas educativas vayan más allá y que el entorno, el tejido social sea sensible y se hagan campañas de alfabetización mediática para no jóvenes, es decir, para aquellos que ya están fuera del periodo de formación obligatoria, estaremos contribuyendo a tener una sociedad mejor y una sociedad más cohesionada y más fuerte hasta a esos impactos y esas vulnerabilidades que hablabas anteriormente. Entonces ahora vamos a pasar un poco a lo que decía Lorena, y es, vamos a aterrizarlo, venimos de Europa y ahora vamos a llegar a España. ¿Esto cómo se traduce? Lo que decimos, fijaos, empezamos hablando de una sociedad digital, hablamos del impulso de Europa para formar a ciudadanos que puedan participar activamente en esa sociedad digital. ¿Y qué es lo que sucede en España? ¿Os suena eso de la LOMLOE, verdad? ¿Sí? Bueno, pues en este sentido, la Ley de Educación en vigor en España, la LOMLOE, señala que es necesario trabajar la alfabetización en información y datos, es decir, es prescriptivo, lo dice la ley. Tenemos que trabajar en la escuela, en el sistema educativo, esa competencia, alfabetización en información y datos, que es básico, desde luego, para el desarrollo de la competencia mediática. Y lo sistematiza de la siguiente forma. En educación primaria, dice la LOMLOE, ¿qué tienen que hacer los niños y las niñas? Bueno, pues tienen que ser capaces los estudiantes de realizar búsquedas guiadas, haciendo uso de unas estrategias sencillas. Vosotras, futuras profes de educación primaria, tenéis que lograr que vuestros estudiantes sean capaces de realizar búsquedas guiadas por vosotras,
no los dejamos solos ante el medio, y vamos a darle alguna estrategia sencilla, con cierta actitud crítica. En la educación secundaria, el estudiante tendrá que realizar búsquedas avanzadas en Internet, ya de forma autónoma, atendiendo a ciertos criterios que le indicará el docente, seleccionando y tratando los resultados de una manera crítica. Y en el bachillerato, el estudiante tiene que ser capaz de realizar búsquedas avanzadas, y esto es muy importante, comprendiendo además cómo funcionan los motores de búsqueda, muy relevante, cómo funciona la tecnología, cómo funciona la inteligencia artificial de los motores de búsqueda, de las redes sociales, para ofrecer un resultado u otro. Porque lo que me ofrece un motor de búsqueda o lo que me ofrece una red social está predeterminado por un algoritmo. Y eso es importante ser conscientes de eso. Yo si hago una búsqueda sobre un tema, el sistema, la tecnología me devolverá una información. Si la realiza el profesor Roberto, seguramente le dé otro resultado. Es importante que seamos conscientes de esto, porque a través de esas herramientas se gestiona y se manipula a las personas, ¿no? Hablamos de desinformación y de manipulación informativa a través de estas herramientas. Fijamos que hemos hablado ahora en cómo aborda el sistema educativo, hemos hablado de un proceso sistemático y secuenciado que atienda a la maduración del estudiante. En primaria, el alumno, debido a su nivel madurativo, puede hacer algunas cosas. En secundaria y en bachillerato puede hacer otras. Fijaos que vamos desde una búsqueda guiada a una búsqueda avanzada y a una búsqueda avanzada sabiendo además cómo funcionan los motores de búsqueda. Es decir, hay un sistema, hay un orden en cómo hacer llegar esta formación a los estudiantes. Y hablamos de educación primaria, de introducir estrategias que ayudan a, en secundaria y bachillerato, establecer criterios y normas claras que ayuden a los estudiantes a emitir un juicio. Es decir, ¿qué es un juicio? Lo que está bien, lo que está mal, lo que es incorrecto, lo que es correcto, lo que es mentira y lo que es verdad. ¿Vale? Entonces vamos avanzando a través del sistema educativo con una dinámica clara y solo de este modo lograremos que al finalizar la educación secundaria obligatoria y la posobligatoria, nuestros estudiantes estén preparados para actuar en la sociedad digital de una forma crítica y segura también. Vale, ¿y cómo trabajamos esto en el aula? Vamos a poner algún ejemplito concreto para saber cómo podemos trabajarlo en el aula. En educación primaria, pues por ejemplo, futuros docentes de primaria, esto también aplica a infantil, a los últimos años, pues presentando, por ejemplo, noticias o fotografías reales y ficticias, distorsionadas o cambiadas, para que los niños aprendan a distinguir lo que es mentira de lo que es verdad y que empiecen a trabajar con esa dinámica. O pueden escribir una noticia sobre algo que ha sucedido en el aula, diferenciando hechos de opiniones. Actividades que podemos incorporar en el aula de primaria. En el aula de secundaria, bueno, pues por ejemplo, a través de la comparación de fuentes de información que abordan un mismo tema. Un tema, dos fuentes, cómo lo aborda una red social y un periódico tradicional, y hacer un análisis con ellos. Analizando noticias para detectar palabras o expresiones que puedan revelar un sesgo en la información. O una tercera actividad en educación secundaria, utilizando herramientas o procedimientos de verificación para que los estudiantes puedan validar o refutar datos o noticias de actualidad. En el bachillerato avanzamos un poco más. Bueno, pues pueden los estudiantes de bachillerato revisar noticias que se han hecho virales en redes sociales y discutir con ellos cómo el algoritmo puede influir en lo que ven y en la difusión de la información, porque el alumnado de bachillerato ya tiene que saber cómo funcionan esos motores de búsqueda. Podemos realizar un debate sobre noticias falsas, con argumentos falsos y verídicos, o podemos investigar y comparar medios. Bueno, pues todas estas actividades que hemos enunciado aquí tienen un encaje perfecto en el currículum,
tanto de infantil como de secundaria como de bachillerato. Las podemos abordar como contenido curricular en determinadas asignaturas, pero también en los centros educativos podemos diseñar proyectos interdisciplinares donde en varias asignaturas trabajemos aspectos relacionados con la desinformación y con la manipulación informativa. Esto lo que tiene que ver con el sistema educativo obligatorio y posobligatorio. Nosotros en la universidad, y la profesora Tamara Álvarez, que está aquí, del grado de Derecho, conoce cómo hemos estado trabajando pues, con estudiantes como vosotros, sois de primaria, del grado de maestro en primaria y del grado de maestro en infantil, pues hemos trabajado este asunto de la desinformación y la manipulación informativa a través de un proyecto de aprendizaje-servicio, que me imagino que sabéis lo que es. No sé si aquí lo tenéis institucionalizado o no. Sí, hay una iniciativa a nivel universidad y de hecho a nivel de las 4 universidades públicas de Castilla y León para llevar a cabo aprendizaje-servicio. El problema, la situación real es que la mayoría de los alumnos que hay aquí, o de las personas que están aquí, están en primer curso, con lo cual es probable que no hayan tenido contacto con lo que significa el aprendizaje-servicio. Bueno, pues mirad, muy fácil. El aprendizaje-servicio es una metodología didáctica. En primero ya escucháis, ya empezáis a hablar de metodologías de didáctica. Pues el aprendizaje-servicio es una metodología didáctica que lo que nos permite es trabajar las competencias de las asignaturas y a la vez ofrecer un servicio a la sociedad. ¿Vale? Entonces nosotros, en este proyecto de aprendizaje-servicio, trabajamos las competencias de asignaturas del grado de maestro en educación primaria y del grado en educación social y trabajamos también competencias de las asignaturas del grado en Derecho, de una asignatura que no recuerdo, eran Derechos Fundamentales, creo que se llama la asignatura. Vale, trabajábamos esas competencias. ¿Y qué hacíamos? Bueno, pues alumnados de Derecho y de Educación, lo que hacíamos era diseñar propuestas de alfabetización mediática dirigidas a la sociedad, porque la responsabilidad de los futuros educadores es también trasladar y alfabetizar a la sociedad. Y el alumnado de Derecho lo que nos ayudaba era a identificar en las redes lo que puede ser expresión, lo que puede ser un mensaje de odio, cosas que nosotros en educación nos queda un poco lejos, lo que puede ser un delito de odio, lo que no, para empezar a identificar o a separar mensajes. Entonces, hemos trabajado este aprendizaje-servicio y nuestro alumnado universitario lo que ha podido hacer es concienciarse sobre la necesidad de luchar contra la desinformación, muy relevante sobre todo en futuros profesionales de la educación. El alumnado ha conseguido identificar bulos, fake news, a través de las redes sociales y ha conseguido diseñar estrategias de intervención educativa para diferentes colectivos. Hemos diseñado, hablábamos antes de esos otros colectivos, ¿no? Pues hemos diseñado estrategias para adolescentes, para familias y para adultos, es decir, cómo alfabetizamos mediáticamente a estos colectivos. Y eso fue lo que conseguimos como resultado obtener gracias a trabajar esta metodología de aprendizaje-servicio en la universidad. Es un proyecto con el que llevamos pues, 3 cursos académicos y ha dado resultados muy interesantes. Bueno, aquí pues, al final pues, ponemos en común nuestras propuestas sobre bulos, sobre lo que es un bulo, lo que es un delito de odio. El alumnado de Derecho nos ayuda a identificar todos estos elementos y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. Bueno, tengo ahora un pequeño cierre, pero no sé si pues, antes del cierre... Sí, venga, para que no falte que luego me echan en cara a los alumnos que yo no intervengo. Entonces, ¿ves? Dicen, a ver qué va a ser esto. No, bueno... A mí sí me parece interesante el ir viendo cómo estamos aterrizando todo esto. O sea, al final estamos pasando desde una concepción teórica del principio de cómo es necesario, por qué, esa construcción, esa autopercepción. Luego hemos visto que hay una serie de normativas y regulaciones a nivel europeo. Y luego tenemos el marco. O sea, yo al final, pues como soy de pueblo, pues digo, ya tenemos el campo. Pero claro, los campos hay que ararlos, plantarlos, cultivarlos. Nosotros tenemos la LOMLOE que nos dice que tenemos un campo extenso en el que podemos hacer un montón de cosas. Entre ellas, pues, debemos de hacer una serie de cosas. Entre ellas el desarrollo de esa alfabetización mediática, el desarrollo de esas competencias digitales. Es curioso, o al menos a mí así me lo parece,
que tal como estamos viendo de que en primaria ya se empieza a trabajar, bueno, se empieza a trabajar ya la competencia en infantil, hemos visto ya ejemplificaciones y cuestiones muy claras que se pueden hacer ya en primaria, en secundaria, en bachillerato, y no solo lo que dice la ley, sino ejemplos de cada una de estas cosas, pero luego el choque de realidad, ¿no? El baño de realidad es bastante preocupante muchas veces cuando tú esto lo comparas pues cuando ya estamos aquí en la universidad, es decir, en la universidad ya deberíamos todos tener asumido esto y saber hacer todo esto, y seguimos encontrando que hay lagunas en muchos de estos campos. Entonces estamos viendo cómo, a pesar de lo que la ley recoge o lo que la ley promueve, no se hace efectivo, es decir, no tenemos una seguridad de que lleguemos a alcanzar esos niveles de discernir entre lo que una noticia es, por qué una noticia puede ser verdadera o por qué puede ser falsa, qué hay detrás de un motor de búsqueda, por qué yo cuando voy a una red social me aparecen determinados contenidos que no le aparecen igual a mi compañero o a mi vecino. Yo al principio, otra anécdota de estas, yo cuando empezó a funcionar Twitter decía que Twitter, bueno, que está muy bien, que funcionaba, era un mecanismo para comunicarse que era muy eficiente, que daba palabra a mucha gente, pero que a la vez estaba generando pues estos círculos de autocomplacencia. Es decir, tú al final estás siguiendo, y lo hacéis en Instagram, en TikTok y demás, una serie de personas y personajes que de alguna manera comulgan o que de alguna manera están cerca a tus intereses, con lo cual solo oyes tu realidad. No te das cuenta de que hay una realidad diferente, no te das cuenta de que hay una visión diferente de las situaciones, no te das cuenta que no todo el mundo conduce un Lamborghini. Aunque estamos viendo en redes sociales que parece que los Lamborghini los regalan a la puerta de un kiosco, y no es así. Y estamos viendo que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer un montón de cosas, aunque en redes sociales parece que es lo habitual. Y eso genera frustraciones y genera problemas, no solo en el punto de vista educativo, sino en el punto de vista social. Problemas de salud mental, problemas de salud física, que se están generando a través de estas redes sociales. Entonces ahí nuevamente entra el papel del educador, el intentar, pues eso, hacer consciente a toda esa generación de cómo es una red social y de cómo funciona. Yo a los chicos y chicas de clase de educación infantil les pseudo-obligué, no les obligué, a que viesen un pequeño documental, una pequeña entrevista que se emitió hace un par de semanas, 3, sobre cómo Facebook, o cómo Meta, mejor dicho, no Facebook la red social, sino la empresa, ¿vale? No cómo Meta la empresa había cambiado de nombre, porque había cambiado, cómo hay una denuncia por cómo los contenidos no están siendo filtrados adecuadamente, cómo hay una exposición, cómo hay un riesgo evidente y constante a la desinformación, y cómo esto, pues, a pesar de que se está denunciando, a pesar de que se ha enjuiciado, las medidas que se están llevando a cabo no están siendo lo suficientemente eficaces. Gran parte porque, bueno, lo hablábamos, o sea, porque están en un estado, es decir, que es Estados Unidos, que tiene una legislación diferente a la que tiene en Europa. En Europa somos más restrictivos y controlamos más. Y luego sí que quería, porque parece que cuando hablamos de Zuckerberg es el diablo con patas ahora, ¿no? Pero no es así, o sea, y estamos hablando de Meta, que es una de las empresas que más se deja influenciar por los gobiernos, o que más apertura tiene a que se hagan este tipo de enjuiciamientos de lo que él hace. Si nosotros nos vamos a Elon Musk y compañía, que están teniendo una serie de influencia a través de otras redes sociales, o Bezos a través de periódicos y comunidades digitales, ya estamos hablando de un territorio que no conocemos tan fácilmente y al que sí estamos expuestos de manera constante. Entonces, bueno, después de todo este rollo que os estoy metiendo, sí que me gustaría, pues eso, que fueseis conscientes de ese papel que vais a jugar, y que ese papel tiene que ser un papel proactivo, no esperar a que alguien te lo diga, sino que tú empezar a diseñar esas cuestiones que pueden ayudar a tus compañeros, a tus vecinos, con ese aprendizaje en servicio, a tu comunidad y a tus estudiantes, que son lo más importante con lo que vais a trabajar, y que son personas que al final, como vosotros, van a tener que formarse para desarrollar un papel dentro de la sociedad. Así que bueno, ahora ya sí. Te dejo terminar. Perdón. Bueno, pues yo para finalizar esta sesión de hoy, pues quiero matizar que la desinformación no solo es un reto político,
o técnico, es sobre todo un reto social y ético, que afecta además al núcleo de nuestra democracia, que es uno de nuestros bienes más preciados, y también afecta a nuestras relaciones interpersonales. La Unión Europea, como decíamos, ha tomado medidas claras, desde políticas de regulación hasta el impulso de iniciativas para promover esta alfabetización mediática e informacional. Sin embargo, la solución no viene o no va a venir únicamente desde las instituciones. La solución necesita de cada uno de nosotros y de nosotras. Como profesionales de la educación, que estamos aquí, como futuros profesionales de la educación, que sois vosotros, o también la ciudadanía en general, tenemos la responsabilidad de fomentar un ambiente donde la verdad y la honestidad en la información sean valoradas, que genere valor. La verdad es algo importante y ser honestos también es algo muy importante. La sociedad actual necesita de ciudadanos que cuestionen, que verifiquen y que promuevan fuentes confiables, que actúen con empatía y conciencia sobre el impacto que puede tener la información que publicamos o que compartimos a través de las redes. En última instancia, la educación y el compromiso con la verdad es la mejor herramienta para construir una sociedad informada y resiliente también ante la desinformación y, por lo tanto, una sociedad democráticamente fortalecida. Por lo tanto, todos tenemos la llave para, desde la verdad y desde la honestidad, pues luchar contra este fenómeno que lo único que pretende es desinformarnos y manipularnos para que actuemos como predice un algoritmo. Y no olvidemos nunca que detrás de un algoritmo está la opinión de alguien. Es decir, alguien a través de un algoritmo nos quiere manipular. Y eso tenemos que ser muy conscientes nosotros mismos y también trasladarlo a las personas que tengamos en nuestro entorno. Bueno, yo creo que por mi parte nada más, agradecer muchísimo a la Universidad la invitación, a vosotros por estar aquí escuchándonos durante este ratito, ha sido un placer.